Bueno, vamos entonces a dar inicio a la clase del día de hoy. Muy buenos días para todos y todas. Buenos días. En este núcleo número 15, en esta hermosa población de Lato, específicamente del municipio Morán, parroquia Hilario Lunas y Lunas del estado Lara. Vamos a continuar con la fe, un estilo de vida. Hoy nos toca desarrollar qué implica tener fe. No se le olvide que la materia que estamos viendo es fe, pero el tópico es ¿qué indica tener fe? Es el tópico que vamos a desarrollar y vamos a revisarnos a ver si tenemos fe. ¿Sí? ¿Qué indica? Es decir, ¿qué le dice a usted que usted tiene fe? Vamos a averiguar esa parte, vamos a indagar. No se le olvide que la Biblia es un libro que se lee para estudiar, se lee para estudiar. Y al estudiar, usted tiene que hacer crítica, usted tiene que hacer análisis, usted tiene que pensar, usted tiene que usar la semántica, ¿verdad? Como dice un amigo de nosotros por ahí popularmente. Entonces, a eso hemos venido. Escúchenme. Yo de repente aquí sí le estoy enseñando algunas cositas a ustedes, pero más que enseñarles a ustedes algunas cosas, yo los estoy motivando a ustedes a que ustedes mismos indaguen, a que ustedes mismos escudriñen, a que ustedes se metan en el libro llamado la Biblia, que lo tienen en sus manos, y que descubran muchas cosas que han estado ahí toda la vida. Es decir, eso no es nuevo. Que sea nuevo para usted es una cosa, pero eso ha estado ahí toda la vida, toda la vida. Entonces suele suceder que en mi caso, pues yo vengo a motivarlos a ir a ese libro, a revisar y a registrar muchas cosas que ustedes tienen, pero que no las sabían que las tenían. Entonces, más que a enseñarles a ustedes, yo vengo a impulsarlos a que ustedes revisen, registren, lean, indaguen. Y al obtener ese conocimiento y descubrirse quiénes son ustedes en realidad, entonces eso los va a hacer a ustedes más seguros, más sólidos, y van a disfrutar el Evangelio de verdad, verdad. Si hasta ahora lo han disfrutado, creo que de ahora en adelante lo van a disfrutar mucho más. Amén. Caminar en fe, escuche esto, es andar por lo que Dios ha dicho. Párele a esto. Caminar en fe es andar por lo que Dios ha dicho y estableció en su palabra. Es no depender de los sentidos físicos o de lo que los sentidos físicos te digan en contra de la verdad de Dios. Toda información que te den los sentidos físicos debes filtrarla por la palabra. Si lo que ves, oyes, sientes, gustas y hueles no está en línea con lo que Dios ha dicho acerca de ti, no lo aceptes. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. ¿Alguien puede decir algo? Amén, digo yo. Tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Amén. Y puedes lo que Dios dice que tú puedes. Eso es una verdad de la cual usted debe de convencerse. Es decir, tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. En cuanto a vida, ¿qué vida tú tienes? Vida eterna, ya la hemos visto. Y en cuanto a poder, ¿qué es lo que tú puedes? Todo lo puedes en Cristo Jesús. No importa que tus sentidos te digan lo contrario a lo que has creído por la palabra. No te olvides que la fe es la evidencia, la certeza, la seguridad de las cosas que no se ven, pero que existen en el mundo espiritual. La fe es el único sentido que nos permite movernos en el mundo espiritual y aún ver lo que no hemos visto. Así lo describen las Escrituras. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Segunda a Corintios 4:18. ¿Cómo puedes mirar lo que no se ve? Por fe. No hay otra forma. Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. ¿Cómo se puede ver al invisible? Por fe. Alguien dijo
que andar por los sentidos, escuche lo que viene, es vivir en Adán, ¿sí? Andar por los sentidos, los 5 sentidos, es vivir en Adán. Caminar en fe es caminar en Cristo. Amén. Ahora, ¿usted camina en Adán o usted camina en Cristo? Eso tiene usted que analizarlo y tiene usted que discutirlo con usted mismo. Los sentidos son siervos que Dios le dio al hombre para que se sirviera de ellos, no para que le sirviera a ellos. En el huerto del Edén, por causa del pecado, se tergiversaron los principios. Las funciones de los sentidos cambió. El hombre, en vez de ser amo de los sentidos, pasó a ser esclavo de ellos. Ese es uno de los graves problemas que se suscitó en el Edén, ya que Dios colocó en nosotros los sentidos físicos para que fueran nuestros esclavos. Por causa del hombre haber caído, haberse quebrado, haber traicionado el pacto, haber aceptado la oferta del diablo, entonces el hombre dejó de ser rey y pasó a ser esclavo. ¿Sí? Ahora, usted y yo, ¿cómo queremos vivir? ¿Como reyes, autogobernándonos, o queremos seguir siendo esclavos? Antes éramos esclavos del pecado, ¿sí? Fuimos libres del pecado, entonces queremos seguir siendo libres, queremos seguir siendo libres, o queremos entonces ahora permanecer como esclavos de los pecados, y en este caso de los 5 sentidos naturales. No. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, fue un hombre que entendió esta verdad y caminó en ellas, hasta el punto que cuando le preguntaban cómo estaba, escuche esto, y cómo se sentía, Smith siempre respondía: nunca le pregunto a Smith cómo está y cómo se siente, siempre le digo cómo debe estar y cómo se debe sentir, independientemente el cómo me sienta, yo estoy bien. Es decir, cuando hablamos de los sentidos, ¿de qué área de nosotros estamos hablando? No se le olvide que somos 3 cosas. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Cuando hablamos de los sentidos, estamos hablando del alma. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando vemos la posición de este hombre llamado Smith Wigglesworth, el cual él, cuando lo saludaban y le preguntaban que cómo se sentía él, que cómo veía las cosas, que cómo estaba su movilización, él decía: independientemente cómo me sienta, yo estoy bien. Ese yo estoy bien es una respuesta del espíritu. ¿Por qué? Escúchame, nosotros en el espíritu, para efectos de Dios, somos un caso o un producto terminado. Es decir, esto es un vaso, un producto terminado. ¿Qué le falta a este vaso? Ok, para efectos de Dios, ya usted es un producto terminado. Pastor, así como soy yo de tremendo, de travieso y de esto y de lo otro, sí, para efectos de Dios, ya usted es un producto terminado, porque Dios lo ve a usted por fe. Dios no lo ve por los sentidos. Y como en el área espiritual, ya Dios sabe lo que hizo, porque cuando Dios le prometió a usted vida, le prometió vida eterna, y la vida que está en su espíritu sencillamente es eterna, aunque usted todavía no lo entienda mucho, porque sé que a usted no le enseñaron esto, y ustedes poco a poco van a ir digiriendo, están ingiriendo, pero así como que pensándolo mucho, pero una vez que usted lo digiera, entonces lo va a digerir. Y una vez que usted lo digiera y usted entienda que espiritualmente ya usted no puede hacer más nada, entienda lo que dice, si mal no recuerdo, Colosenses 2:10, donde dice el texto que en Cristo estamos completos. No hay más nada que podemos hacer por nuestro espíritu, porque la obra espiritual que se hizo en nosotros por causa del sacrificio en la cruz del Calvario es total, completa. Pero en el alma, escúcheme, muchos estamos cruditos. Y en la carne, pues ni se diga, esa no se va a convertir nunca. La carne la tenemos que tener sometida. ¿Cómo sometemos la carne? Un espíritu nacido de nuevo. Amén.
un alma renovada en la palabra, restaurada, quebrantada en la palabra. Entonces, espíritu nació de nuevo, alma quebrantada, alma sometida a Dios, santificada, podemos someter la carne fácilmente. Entonces, cuando Smith acá contesta que él, independientemente cómo se sienta, es decir, cómo vea, cómo huela, cómo perciba las cosas, él está bien, está dando una respuesta del espíritu, no del alma. Pero cuando usted dice que usted en la condición que está, puede que, un amigo de nosotros por allá en un campo cercano aquí decía, bueno, yo ni siquiera seré salvo, y tenía años en el evangelio. ¿De qué área ese hombre se me estaba expresando? De su alma, que había inseguridad, que no estaba, yo no sé si no era, ¿cómo le digo esto? Yo no sé si era que no había sido enseñado, o si había sido enseñado, no había aceptado la enseñanza. Pero la escritura le dice a usted que el cambio que se dio a usted en su espíritu fue un suceso. En el alma es un proceso. Y en el cuerpo usted va a alcanzar la salvación, o se va a, totalizar la salvación el día que usted físicamente muera o el día que seamos arrebatados. Pero mientras estemos en vida, vamos a estar batallando en contra de los pensamientos no educados, en contra de los pensamientos fuera del texto sagrado, en cuanto al alma y en cuanto a los deseos de la carne, porque la carne nunca se va a convertir. Pero su espíritu es el que anhela y el que busca de Dios y el que tiene esa seguridad. Ahora, ¿a cuál de los tres usted alimenta más? Ahí está el detalle. ¿Usted alimenta más su espíritu? ¿Usted alimenta más su alma o alimenta más su cuerpo? El que usted alimente más va a ser el fuerte, va a ser el que va a estar campante, va a ser el que está va a ser el que está dominante. Entonces, en este caso, este individuo llamado Smith Whitlegore, él dice, nunca le pregunto a Smith cómo está y cómo me siento o cómo se siente. Siempre le digo cómo debe estar y cómo se debe sentir, independientemente cómo me sienta, hablando del alma, de los sentidos. Yo estoy bien. Entonces la respuesta final era de un espíritu renacido, de un espíritu convencido, de una palabra que estaba gestada y que estaba avanzando en él. El apóstol Pablo dijo, por fe andamos, no por vista, segunda a Corintios 5:7. Jesús dijo lo mismo, bienaventurados los que creyeron sin haber visto, Juan 20:29. Estos dos pasajes muestran un denominador común que se da en un hombre que camina y depende de la fe en Dios y que no depende de los sentidos. El vivir en fe no es fácil, porque es andar en contra de un sistema, pero nunca olvides que el lenguaje de la fe dice que la fe no mira la circunstancia, es decir, lo que ven los sentidos físicos. La fe pasa sobre ellas. La fe no mira las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Escúcheme. Si hacemos un pequeño análisis de nuestra nación y hacemos un pequeño análisis muy especialmente de las personas que viven de un sueldo, todos sabemos acá que el sueldo que hay en la nación es de $5.50, creo, ¿no? Ok. ¿Será que $5.50 alcanzan para sostener a una persona por lo mínimo, aunque sea una semana? Ahora, escúchenme, aquí hay una gran cantidad de hombres y mujeres que pudiéramos decir, si fuéramos carnales, ellos están sobreviviendo, ¿sí? Pero con ese poco de ingreso hemos comido, creo que casi 2 años, ¿no? Más de 2 años, ajá. Hemos comido, hemos bebido, nos hemos vestido. Cuando nos enfermamos se ha conseguido para el médico y para las medicinas y para el transporte. Eso se llama ¿qué? Sobrevivir o vivir sobre. Si fuéramos unos carnales, unos almáticos, dijéramos, en Venezuela estamos sobreviviendo. Sí, pero creo que para los hombres y las mujeres de fe, en Venezuela no estamos sobreviviendo. En Venezuela estamos viviendo sobre todas circunstancias.
sobre todo pronóstico, sobre toda calamidad, sobre toda adversidad, sobre toda influencia diabólica que ha venido en contra de nosotros, bien sea quien las haya producido y quien las haya impulsado. El problema, o en el caso de nosotros, es vivir por sobre todas esas circunstancias. Eso se llama vivir en fe. Ahora, sobrevivir es andar por los sentidos. Hermano, aquí estamos sobreviviendo en Venezuela. Yo no considero que estoy sobreviviendo. Yo considero que estoy viviendo sobre. No sé qué me dicen ustedes de ustedes. Eso lo conversan ustedes con ustedes mismos. Y usted se va a averiguar. Usted está sobreviviendo, usted es un almático, sensual. Pero si usted cree que usted está viviendo sobre las circunstancias, sobre todo pronóstico, sobre todo lo que han dicho, usted es un hombre y una mujer de fe. Ahora, la fe no mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. La fe no mira las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Y le aclaro algo, no es la fe exactamente la que cambia las circunstancias. La fe es un medio para alcanzar un fin. La fe es el medio que Dios necesita en usted para Dios cambiar, que el que cambia las circunstancias es Dios. Pero sin fe es imposible. Y si usted no agrada a Dios, Dios no puede cambiar las circunstancias. Pero de la única manera que Dios cambia las circunstancias es por la fe. No hay otra. Ahora, para mejor comprensión de lo antes dicho, voy a relatar una historia que vi en un documental que hacía referencia a la fe. Se cuenta de una niña que daba voces de auxilio estando en el segundo piso de un edificio. En el primer piso se había desatado un conato de incendio y su padre, perteneciente al cuerpo de bomberos en la localidad, atendió el llamado de alarma. Al llegar al sitio, se percató que se trataba del edificio donde él residía y la niña que daba voces de auxilio era su hija. En la emergencia del caso, no daba tiempo de habilitar la escalera mecánica para hacer el rescate. Su padre se puso en la planta del edificio y le dijo a su hija: hija, es tu padre quien te habla. Estoy exactamente debajo de ti, en tu misma dirección. Lánzate, que yo te espero en mis brazos. La niña, al reconocer la voz de su padre, le respondió: papá, el humo y el fuego no me dejan verte, pero te creo. La niña, en plena confianza a la voz de su padre, se lanzó y fue recibida en los brazos de su progenitor y fue salvada. Ahora pregunto yo, si la niña no reconoce la voz de su padre y la niña no se lanza, sigue permaneciendo allá arriba, ¿qué hubiese sido de ella? Cada vez. Este es el lenguaje de la fe. En ocasiones no vamos a ver a Dios, pero basta con una palabra que Él nos dé para lanzarnos en sus brazos. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Que muchos de nosotros, teniendo la palabra, el pensamiento de Dios ahí en nuestras manos, la Biblia, andamos es en busca de que venga un fulano o una fulana a que nos dé una palabra, teniéndola ahí en la mano. ¿Por qué nosotros, en vez de orarle a Dios y decirle que mande a un fulano, que mande a una fulana, que de repente esa oración la escucha el diablo y le mandas el diablo al fulano o la fulana y no Dios, ¿por qué no vamos al texto sagrado? ¿Por qué no vamos a la Biblia? ¿Por qué no escudriñamos? ¿Por qué no profundizamos? Y así como nosotros tenemos costumbre de pasar horas y horas y horas orando, que no es malo, señores, no es malo que usted pase horas y horas y horas orando, pero yo soy de los que creo que es el momento ya de que así como pasamos horas y horas orando, es tiempo ahora que pasemos horas y horas leyendo la Biblia también. Dijeron amigos, si yo fuera un predicador cieguito, dijera que se fue otro mundo y no hay nadie. Porque le digo algo, orar es bueno, no me malinterprete. Orar es yo hablar con Dios, ¿sí?
Pero el yo sentarme a leer la Biblia, el yo sentarme a leer horas y horas, es permitirle a Dios que me hable horas y horas y horas. Ahora la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿El que usted pase horas y horas hablando con Dios o que Dios pase horas y horas hablando con usted? No me la respondan, por favor. Déjesela para usted, para ir para adentro. Pero de todos modos yo se la voy a responder. Si usted cree que es más importante pasar horas y horas y horas usted hablando con Dios y no lo contrario, que sea Dios que pase horas y horas hablando con usted, usted se cree más importante que Dios. Vamos a dejarla hasta ahí, ¿verdad? Este es el lenguaje de la fe. En ocasiones no vamos a ver a Dios, pero basta con una palabra que Él nos dé para lanzarnos en su brazo. Ahora tenemos 66 libros escritos en una Biblia, más 7 que hay en otra por ahí. Ahí hay mucho de donde Dios puede hablarnos, donde Dios puede ministrarnos. No descartamos que Dios mande a un fulano o a una fulana, no tengo problemas con eso. Pero creo que si usted tiene el pensamiento de Dios en su mano, usted tiene la solución de Dios en sus manos. Y hay algo que se llama intimidad, en la cual en esa intimidad usted le puede decir: Dios, dirígeme, ¿dónde, en qué área de la Biblia yo debo de leer para que tú me hables? No necesariamente tenga que venir alguien de otro lado a traerle un mensaje, porque el Espíritu Santo, que es omnipresente y que es omnisciente, aparte de que todo lo sabe y está en todas partes, mora en usted. Amén. Amén. Alguien dijo: vivir en fe me lleva a ser un hombre espiritual con experiencias humanas. Escuche esto. Vivir en fe me lleva a ser un hombre espiritual con experiencias humanas. Pero el vivir en los sentidos, es decir, almático, sensual, me lleva a ser un ser humano con experiencias espirituales. Es decir, de vez en cuando sentimos por allá, de vez en cuando. Ok. A continuación voy a dar ejemplos fundamentados en la palabra de lo que indica vivir en fe. Primer ejemplo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Sí? Toda la noche, maestro, hemos tirado anzuelo, hemos tirado chinchorro, hemos tirado atarraya, hemos tirado, recogido, y lo único que hemos sacado es pedazos de palo. Lo único que hemos sacado es monte, hojas y algo así por el estilo. En algunas ocasiones se nos enredó en un caramelo por ahí y tuvimos que sacarlo y ponernos a remendar. Y toda la noche lo hemos estado haciendo y no hemos sacado nada. Esa es una respuesta de un hombre natural. ¿Sí? Mas en tu palabra, aquí viene la respuesta del hombre espiritual. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Lucas 5, 4 y 6. Nótese que Pedro, como hombre de fe, no negó las circunstancias, porque de paso le digo, la fe no niega las circunstancias. Es decir, a usted le duele una rodilla y entonces viene alguien y le dice: hermano, vamos a hacer una oración, y luego de que yo le hice la oración, usted no tiene que hablar más de ese dolor de rodilla. No, si a usted le sigue doliendo la rodilla, no niegue que le duele la rodilla, porque la fe no niega las circunstancias, pero va por encima de ella. Pedro, que dijo acá: toda la noche, maestro, hemos estado tirando atarraya, hemos estado tirando al suelo, hemos tirado chinchorro y hemos recogido y nada. Esa es la circunstancia. Pero en tu palabra, ¿sí? Pero en tu palabra me duele el hombro, me duele el pecho, me duele la espalda. Pero en tu palabra, Isaías 53, 4 y 5, herido o molido él fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa debe ser su oración en cuanto a la parte de la salud. En cuanto a la parte de la economía, hay otros textos que usted tiene que ir amoldando. Vamos a ver un tema acá que se llama Plan Financiero de Dios. Ahora, lo que hizo posible el resultado de la pesca fue que Pedro no se dejó llevar por los sentidos o por la
apariencia, sino que depositó su fe en una palabra que Jesús le dio concerniente a la pesca. Él le dijo: echad vuestras redes para pescar. Pedro le respondió, sin negar la circunstancia, pero lleno de fe: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Y por causa de esa disposición que Pedro tuvo en obediencia, encerraron gran cantidad de peces. ¿Qué llevó a que Pedro encerrara esa gran cantidad de peces? Su obediencia a lo que Jesús le dijo. Esa obediencia se le contó como por fe y estuvo grandes resultados. Ahora la gran pregunta es: ¿cree usted que no habían peces en el mar? Claro que habían. Entonces alguien decía que el gran milagro no es que Pedro recogió gran cantidad de peces, sino que durante toda la noche no recogió nada. Para Dios en la mañana, en la persona de Jesús, hacer lo que ya Dios tenía planificado de antemano. Porque creo que usted debe estar claro que Dios en su omnisciencia sabe lo que va a pasar mañana y lo que va a pasar pasado mañana y lo que va a pasar la semana que viene, ya Dios lo sabe. Es decir, el futuro suyo es el pasado de Dios. Como dije, el futuro suyo es el pasado de Dios. Es decir, usted no necesita ir donde la bruja a que le lean el jarro de agua. No necesita ir a que le lean la taza de café. No necesita ir a que le lean el chicote del tabaco o del cigarro. El futuro suyo ya Dios lo tiene apuntado. ¿Qué necesita usted? Bueno, ir donde el que tiene apuntado el futuro. ¿Quién es el que tiene apuntado el futuro suyo? Dios, en la persona del Espíritu Santo. Entonces usted, con toda seguridad y con toda confianza, debe ir ¿a dónde? ¿Dónde? La intimidad. La palabra intimidad es donde hay espacio solamente para dos. Sí, intimidad. Es donde usted y Dios y usted tienen que tener comunicación. Cuando estamos en intimidad, usted está solo en su cuarto, usted está solo por allá bajo unas matas, por allá en el café, en la quebrada, en algún cerro, en cualquier lado donde usted quiera estar. No necesariamente tiene que irte a un cerro, una cueva, una montaña, porque Dios es omnipresente. Usted puede estar encerradito en su cuarto y ahí tiene algo que se llama intimidad. Intimidad, reitero, es donde hay espacio solamente para dos. Dos, usted y el Espíritu Santo. Ahora, una vez que entra otro más, la intimidad se rompe, entonces pasa a ser comunión, cuando se trata, en el caso de la oración. Cuando se trata de la parte marital o de hombre y mujer, intimidad, hay espacio para dos. Cuando dentro de un tercero, se llama orgía. ¿Estamos claros en eso? Okay. Ahora, muchas de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros no están pasando por falta de intimidad. Hay muy poca intimidad entre nosotros y el Señor. Ahora, mas en tu palabra, dice el hombre, echaré la red. ¿Qué sucedió? Ya usted vio el milagro. Las circunstancias y los sentidos le decían a Pedro que no habían peces, pero la fe que tuvo en la palabra del maestro determinó otra cosa que trajo grandes resultados. Segundo ejemplo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mira la seguridad de Jesús. Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Eso está en Mateo 8, 5 al 13. Ahora, ¿qué demandó el centurión? Que dijera la palabra. ¿Dónde depositó la fe este coronel? El término centurión para nuestro rango militar es un coronel. Ahora, este hombre, con toda su posición militar que tenía, con todo el mover que tenía,
entendió que había alguien superior a él y que la circunstancia por la cual él estaba pasando, la solución la tenía ¿quién? Jesús. Y acudió. Jesús dijo la palabra y listo. Sin embargo, cuando Jesús le dice, yo iré y le sanaré, le dice que él no era digno de que entrara bajo su techo, no porque tenía una casita muy fea, muy mal acomodada, muy desarreglada, no, nada de eso, sino que culturalmente Jesús era un israelí y este hombre era un gentil. El hecho de que Jesús fuera a la casa de él, eso le iba a traer consecuencias, porque los judíos y los gentiles no se mezclaban. El término gentil tiene un calificativo incluso de perro. Es decir, ellos eran unos perros. Si Jesús entraba en la casa de él, pues se iba a contaminar porque entraba en la casa de un perro. Ahora, el centurión, tratando de evitarle esa crítica, esa murmuración que le iban a hacer a Jesús, no por más nada le dice que no era necesario, sino que dijera la palabra. Y la confianza del centurión estaba ¿en quién? ¿En qué? En la palabra, que él dijera. Jesús dijo la palabra, sí. ¿Y qué pasó? Si analizamos el caso, tomando en cuenta las costumbres, un judío no debía entrar en la casa de un gentil, ya que su morada se consideraba inmunda. Cuando Jesús le hace la propuesta al centurión para ir a su casa, el centurión se negó, el centurión se negó, pero soltó la palabra que llevaba implícita la fe y le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús, al escuchar lo dicho por el centurión, dijo, ve, como creíste te sea hecho. Dios solo espera que tú deposites tu fe en una palabra que Él te ha dado, independientemente de que las circunstancias y los sentidos te digan lo contrario. Tercer ejemplo, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cómo fue que dijo Jesús? Pasemos al otro lado. ¿Pueden repetirlo conmigo para que sepan allá los que están viendo el video que aquí hay gente, que yo no estoy solo? ¿Cómo dice el pasaje? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Pasemos al otro lado. Eso es para que sepan allá que hay gente, que no estoy solo. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4, 35 y 40. Analizando bien el pasaje, podemos determinar que andar en fe es no depender de los sentidos ni de las circunstancias que nos rodean en el aspecto negativo, sino de lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Si Dios lo determinó, no hay nadie que pueda negar esa verdad. Amén. El pasaje afirma que Jesús, al subir a la barca, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Esta palabra era suficiente para que los discípulos no temieran ante cualquier circunstancia. Al no haber escuchado o tomado en cuenta esta palabra, los embargó el temor y la duda, dejándose llevar por los sentidos y las circunstancias. Al despertar, Jesús reprendió la tempestad, que era parte de la circunstancia. El mar se aquietó y le dijo a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Nuestra victoria no la determinan las circunstancias, ni se obtiene a través de los sentidos. Nuestra victoria, oiga esto, ya fue determinada en lo que Dios ya hizo y está establecido en su palabra. La fe te dice que lo que Dios ha dicho acerca de ti es una verdad irrefutable, independientemente de la información que te den los sentidos físicos. Es decir, independientemente de lo que oigas, veas, huelas o sientas, tú eres lo que Dios dijo que tú eres. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Yo no lo digo solo. Tú tienes lo que Dios dijo que tú tienes. Amén. Y tú puedes lo que Dios dijo que tú puedes. Cuando lo que me dicen en contra de la verdad de Dios no me roba la paz, mira lo que viene ahorita. Cuando lo que me dicen en contra de la verdad de Dios no me roba la paz, la confianza ni la seguridad, entonces estoy caminando en fe. Pero cuando lo que me dicen, cuando lo que veo, cuando lo que huelo y lo que toco me roba la paz, me hace estar inquieto, me hace estar inseguro, entonces estoy caminando en lo sensual, no sexual, ¿no? Son dos cosas, sexual es una y sensual es otra. Ahora, cuando lo que dice, cuando lo que hace no me roba la paz, yo sigo seguro, yo sigo tranquilo, yo sigo avanzando en lo que Dios me ministró, me dijo, yo estoy caminando en fe. Ahora, la victoria va a ser dada a los que caminan en fe, no a los que caminan por los sentidos, no a los almáticos. ¿Sí? Ok. Pasamos a otro. La fe y el temor. Vamos a esta otra área, a revisar este otro tópico. La fe y el temor. Vamos a escudriñar un poco sobre esta área. La fe y el temor. El término temor del griego es fobeo, que se aplica al sentimiento que conduce a la cobardía, a la timidez, que es igual decir falta de valor para enfrentar las cosas. El temor, desde el punto de vista científico y teológico, tiende a llevar a la persona temerosa a otros campos relacionados con el temor. Para mayor comprensión, voy a definir etimológicamente otros términos del griego que tienen relación con el temor. Vamos a revisar. Deilo, de donde se deriva tímido o cobarde, tiene que ver con el sujeto que se deja dominar por el temor y está sumergido en él. Phobos, denota la intensidad del temor. Es donde éste ha tomado total control del sujeto. Entromos, tiene que ver con la manifestación física del temor, producto de su intensidad y su influencia. Hechos 16:29 y Hebreos 12:21 dice: es cuando por causa de la intensidad del temor, la persona en algunos de los casos queda estática, sin movimientos, tiende a tener sudoración, necesidades fisiológicas, involuntaria, orina, defeca, tiembla, grita, enmudece, se desmaya y en el peor de los casos se infarta hasta el punto de producirle la muerte. Ahora, después de haber analizado el término temor en sus diferentes aplicaciones, debemos comprender que lo antónimo o contrario a la fe no es la duda, es el temor. Por esta causa, una persona que viva en temores
no puede andar en fe, porque el resultado del temor es la duda. Además de eso, el temor te neutraliza por completo. Psicológicamente te deja estático. El temor tiene tanto poder como la fe. Escuche esto. El temor tiene tanto poder como la fe, pero en forma negativa. Son dos poderes que mueven al mundo espiritual. La fe es lo que mueve a Dios. Amén. El temor mueve al diablo. Satanás sabe que nunca podrá hacer algo en contra de ti a menos que tú le des lugar a través del temor. Como él sabe que Dios nunca podrá realizar en ti sus propósitos si no es a través de la fe. Y esta es la causa por la cual él trata de mantener al creyente en temores. Cuando conceptualicemos los términos fe y temor, nos daremos cuenta que son dos polos opuestos y por lo tanto incompatibles. Quien vive en temores no puede vivir en fe, y donde hay fe no hay lugar para el temor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El temor, escuche esto, es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea, la desconfianza de lo que no se ve. Voy a dar ejemplos bíblicos acerca del contraste que hay entre la fe y el temor. Primer ejemplo, según el testimonio del Evangelio de Marcos, la noticia que le trajeron a Jairo acerca de la muerte de su hija, produjo temor en él. Jesús, conociendo los principios de la fe, le reprendió y le dijo: no temas, cree solamente. Con estas expresiones, lo que Jesús le quiso decir a Jairo fue: no le añadas a tu fe temor. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Es decir, mantente creyendo. ¿La muchacha murió? Sí, mantente creyendo. El problema, no veo la solución, manténgase creyendo. La sanidad no se ha manifestado, ya oramos, ya vigilamos, ya ayunamos, manténgase creyendo. La dificultad, la deuda, todavía no hemos salido de ella. El poblado, la comunidad donde Dios nos habló y nos dijo que íbamos a fundar, que íbamos a establecer, que iba a ser parte del crecimiento de la congregación. La gente todavía no ha aceptado, la gente no ha recibido. Manténgase creyendo. Manténgase creyendo. No le dé espacio al temor. ¿Eso está donde? Marcos 5, 35 y 36. Ejemplo, el Evangelio de Mateo presenta un caso donde los discípulos estuvieron amedrentados a causa de la tempestad que se desató durante la travesía del mar. Según el relato, Jesús se dio cuenta que los discípulos no tenían fe por causa del temor que habían desarrollado. ¿Y qué sucedió acá? Lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase, porque se nos fue el tiempo, muchachos.